Muy bien. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Contexto ya, papi. Contexto. Estamos en el virreinato. Y ya la familia de los Habsburgo fueron eliminados por un tal que. ¡Hala, papá! ¿Carlos III? Segundo. Carlos II. Este señor Carlos II le llaman ¿qué? ¡Hala! ¿Cómo le llaman? Este señor el hechizado le llaman así porque tú ya sabes ya cómo se llama ese señor. Deforme. ¿Por qué? Escucha, en un momento continuo de relaciones incestuosas en la familia española, nace Carlos II, que nace un poco deforme, cabeza muy larga, ¿no? Labio leporino, deforme pues. Pero peor de todo, no es que nació deforme, lo peor de todo es que es estéril, o sea, no puede tener ¿qué? Hijos. Al no tener hijos no hay descendencia española. Al no haber descendencia española, no puede tener hijos y la familia de los Habsburgo se cae y va a entrar a una guerra de sucesión. En esa guerra de sucesión, escucha bien, va a haber a combatir dos familias españolas. De todas esas familias españolas que van a combatir, va a ganar la familia de los ¿qué? Borbones. De los Borbones. Esta familia de los Borbones que van a ganar el gobierno de España, escucha bien, van a realizar las famosas reformas Borbónicas. ¿Por qué se dan las reformas borbónicas? Escucha bien acá. Se dan las reformas borbónicas porque los Borbones quieren cambiar el sistema del virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de algo, de que el virreinato del Perú no estaba dando tantas riquezas como ellos creían, no estaba dando tantas riquezas. Por ejemplo, se dieron cuenta de algo, que en el virreinato del Perú se han realizado los famosos contrabandos. Esos famosos contrabandos le estaban quitando dinero a España. Entonces, las reformas borbónicas quieren eliminar los contrabandos. Aparte de eso, se dieron cuenta que unos tales jesuitas en el virreinato del Perú están acumulando mucho oro, muchas tierras, mucho poder. ¿Por qué? Porque están evangelizando y se están dedicando ¿a qué? A la educación. Y como se están dedicando a la educación, muchas personas que están siendo estudiados por ellos le están dando sus tierras, sus bienes. Entonces los jesuitas se llenaron de mucho poder. ¿Qué van a hacer los Borbones con los jesuitas? ¿Qué van a hacer los Borbones con los jesuitas? Lo van a expulsar, lo van a sacar del virreinato del Perú. Y así se están dando las reformas borbónicas. La reforma eclesiástica, tú ya sabes, ¿no? La reforma eclesiástica, expulsión de los jesuitas. La reforma territorial, cuando se crean dos nuevos virreinatos, papi. ¿Cuáles son los dos nuevos? De Nueva Granada y el Río de la Plata. De Nueva Granada y el Río de la Plata. El virreinato de la Nueva Granada y el virreinato de qué? Del Río de la Plata. En el virreinato de Nueva Granada, el Perú pierde Jaén y Marinas. Ajá. Y en el virreinato del Río de la Plata, Puno. algo que es muy importante. Puno y el Alto Perú. El Alto Perú. Puno y Alto Perú. Pero en el Alto Perú había algo que es muy importante para ti. Que sin ella no puedes vivir. Oh no. Habla. El Potosí. Sí. Si tú pierdes el Potosí, estás perdiendo la principal riqueza que tú tienes. La capacidad Escúchame bien, ¿ah? Todo se basa en el Potosí. Si tú no tienes Potosí, ya fuiste. Ya. Nadie te va a ver. Estoy hablando de la minería del Potosí, que es la gran minería de ¿qué? Del Perú. De plata, de plata. Si nosotros perdemos el Potosí, no estamos teniendo mucha plata. El virreinato del Perú está perdiendo la principal minería, Potosí, de plata. Cuando lo perdemos, el virreinato peruano entra, digamos, o más que nada los criollos, se van a querer rebelar con estas nuevas reformas. No solamente se crean dos nuevos virreinatos, Nueva Granada y el Río de la Plata, se cambian los corregidores por las ¿qué? Por las intendencias. Y finalmente se crean nuevos puertos. Después de esto va a pasar algo, te voy a seguir contando, despacito para entrar a este tema. Los españoles tenían miedo a entrar a una zona del Perú, la selva. La selva. ¿Cuál es la zona del Perú en donde los españoles tenían miedo de entrar? ¿La Amazonas? ¿Cuál es la zona del Perú que los españoles tenían miedo de entrar? Allá.
Selva. ¿Por qué los españoles tenían miedo a entrar a la selva? Porque había un famoso mito. De las Amazonas. ¿Cuál es el famoso mito en el cual los españoles tenían miedo a entrar a la selva? ¿Cuál es el famoso mito? Las Amazonas. El famoso mito de las Amazonas. Escúchame bien, papi. Te vas a emocionar, pero después va a ser tu perdición. Este mito decía lo siguiente, es que en la selva había un grupito de mujeres que capturaba hombres, lo agarraban a los hombres, lo violaban a los hombres. Esas mujeres se hacían embarazar de estos hombres y después de haberlo utilizados a los pobres hombres, pues lo mataban, lo mataban. Y cada vez que ellos hacían nacer a nueva vida, solamente mantenían a las mujeres y mataban a quienes, a los varones. O sea, este mito engendraba solamente mujeres, y para capturar a los varones se cortaban un seno, porque de lejos lanzaban las flechas en las patas de los varones para que ellos no puedan correr y sean atrapados con facilidad. Eso es el mito del Amazonas. Por eso los españoles, cobardes, no querían entrar a la selva, porque no querían ser capturados. ¿Por quién? ¿Por quién? Las Por Amazonas. Entonces, mira, como los borbónicos están sedientos de oro y plata, escucha bien, como los borbónicos están sedientos por oro y plata, ellos sí quieren entrar a la selva. Mira, los borbónicos sí quieren entrar a las Amazonas, a la selva, perdón. Los borbónicos sí quieren entrar a la selva. Como los borbónicos sí quieren entrar a la selva, entonces van a mandar a los franciscanos para evangelizar la selva. Escúchame bien, y esto es lo que se trata de la rebelión. Una vez más, hasta este momento los españoles no querían entrar a la selva por el mito de las Amazonas. Pero los borbónicos sí quieren entrar a la selva. Pero antes de entrar a la selva, estos indios que son salvajes tienen que estar ¿qué? Evangelizados. Como estos indios son salvajes, los tengo que evangelizar. ¿Y quiénes se encargan de su evangelización de estos indios? Franciscanos. Los franciscanos. Ahora, como este es su plan de los borbónicos para entrar a la selva, va a haber alguien, un personaje, que antes de que entren los franciscanos va a relacionarse con todos los hombres de la selva. ¿Para qué? Para impedir, escucha bien, para impedir que sean evangelizados por los franciscanos. Escucha bien, este personaje va a impedir que los franciscanos entren a la selva del Perú, especialmente un territorio que te va a encantar a ti, el gran ¿qué? A la Pajonal. El gran Pajonal. ¿Por qué se llama el gran Pajonal? A los lugares le ponen mucha paja, profe. ¿Por qué le llaman el gran Pajonal? Bueno, porque en la selva abunda. ¿Qué abunda? Los árboles. Mucha vegetación. Y en eso, digamos, los españoles le llamaron zona pajal, ¿no? Zona paja, por eso le llaman el gran ¿qué? Pajonal. Entonces, ¿qué lugares corresponde al gran Pajonal? Corresponde el lugar de Tarma, Merced. La Merced y Chanchamayo. el lugar de Chanchamayo. El centro de la selva del Perú, ¿no? El centro de la selva del Perú. Y llegó hasta el famoso Atalaya. Eso corresponde el gran Pajonal. Ahora escúchame bien. Pregunto yo, ¿por qué este señor llamado Juan Santos Atahualpa decide adentrarse al gran Pajonal, adiestrar a los pobladores que viven en el gran Pajonal para impedir la llegada de los franciscanos? ¿Por qué hace eso Juan Santos Atahualpa? Porque él no quiere que se repita de nuevo la historia. ¿Qué historia? ¿Te acuerdas que cuando llegaron los españoles, los indios lo vieron como qué? ¿Cómo lo vieron los indios? ¿Cómo lo vieron los indios? ¿Como si fueran qué? Como si fueran dioses. ¿Y cómo lo recibieron los indios? Habla. ¿Con los brazos qué? Abiertos. Con los brazos abiertos. ¿Y qué hicieron los españoles con esos indios? ¿Lo trataron bien?
No. No, papi, lo humillaron, lo maltrataron, los obligaron a trabajar, los hicieron creer a unos dioses que ellos no conocían. Entonces, escuche bien, Juan Santos Atahualpa quiere impedir que los indios de la selva sufran lo que antes ya sufrieron los indios de ¿dónde? De la sierra. ¿Ustedes van a entender? Entonces él quiere impedir eso, Por eso, él, antes de que los españoles se va a adentrar a la selva para impedir que los franciscanos ingresen. Ahora te voy a explicar por qué él hace eso. ¿Quién diablo primero es Juan Santos Atahualpa? Bueno, él se hace llamar Atahualpa. ¿Por qué? Porque él dice que es descendiente ¿de quién? Del último Inca. Para nosotros, ¿quién es el último Inca? Atahualpa. Entonces, él dice que es descendiente directo de Atahualpa. Por eso se hace llamar el Atahualpa. Y, obviamente, es un indio noble. ¿Quién es un indio noble? Un indio noble es que recibió educación. Escucha bien, ¿ah? Solamente los indios nobles reciben educación, no los indios del común. Los indios del común solamente se dedican a trabajar obligatoriamente. Él, como fue indio noble, recibió educación. Pero recibió una educación nada más y nada menos de quiénes. Nada más y nada menos de quiénes recibió educación. De los jesuitas. De los jesuitas. Oh, casualidad, los jesuitas fueron ¿qué? Expulsados. Los jesuitas fueron expulsados. Y dicen que en torno a ellos, él también se revela por eso. Porque sus grandes maestros que enseñaron a Juan Santos fueron expulsados. Y no solamente fueron expulsados, sino que él también, supuestamente se dice, que llegó hasta España y África y vio un poco los maltratos que sufrieron los indios en esas regiones. Ahora, va a pasar lo siguiente. Él va a reclamar ser descendiente de Atahualpa y los españoles le van a negar ser descendiente de Atahualpa. Es por eso que también se rebela contra los españoles, porque le niegan ser descendiente de Atahualpa. Entonces va a cumplir una misión. ¿Entrarse a dónde? ¿A dónde se va a adentrar? A la selva. ¿Especialmente a dónde? ¿Especialmente dónde? ¿Dónde se va a adentrar? El Gran Pajonal. ¿Para qué? Escucha bien. Para ilustrar a los pueblos nativos que los españoles no son dioses. ¿Qué son los españoles? Humanos. Le van a adiestrar a los indios nativos que los españoles, digamos, no son buenos. Son malos. ¿Por qué? Porque van a traer epidemias. ¿Qué más van a traer? La fiebre y otras enfermedades más. Aparte de eso, para explicar así, dinero es lo que te van a dar a ti por trabajar para ellos. Y los indios dicen, pero ¿y qué hago con eso? Ese dinero que te van a dar para trabajar para ellos, te van a pedir de nuevo porque te van a obligar ¿qué? A comprar cosas y a pagar ciertos tributos que ellos están inventando para ti. Y dicen, no, yo no quiero eso. Y además, te van a obligar a hacer la ¿qué? La mita. Pero no cualquier mita, papi. ¿La mita qué? Minera. Porque Juan Santos Atahualpa le va a decir a estos indios, papi, ellos están obsesionados por algo. ¿Por qué están obsesionados estos blancos? Habla, ¿por qué? Por el oro. Por el oro. Entonces no son buenos. Esa gente no es buena, es mala. Te va a dar todos estos males, van a traer en tu sociedad. Entonces, ¿qué está haciendo Juan Santos Atahualpa con los indios? Lo están avisando de cómo son los españoles. Pregunto yo, ¿quiénes fueron los pueblos nativos que escucharon a Juan Santos Atahualpa sobre estos españoles? ¿Quiénes fueron los pueblos nativos? Campas, Chipivos, Canibos, Piros, y Amuechas. Amuechas. O casualidad, pueblos nativos que hasta el día de hoy existen. Oh, Pregunto yo, ¿por qué muchos pueblos nativos de la selva hasta el día de hoy existen? gracias a Atahualpa. Escuchen, Ah. estos pueblos nativos hasta el día de hoy existen, es porque gracias a Juan Santos Atahualpa. ¿Por qué? Porque estos pueblos nativos no dejaron entrar a quienes. ¿A quiénes no dejaron entrar? ¿A quiénes no dejaron entrar? Españoles. A los españoles. Es por eso que muchos pueblos nativos de la selva hasta el día de hoy existen con sus lenguas, con sus tradiciones, con sus costumbres que duran de generación en qué? En generación. Repito, ¿por qué es importante entonces Juan Santos Atahualpa? ¿Por qué? Porque él previnió
previnió y avisó a los pueblos nativos de dónde? De la selva. ¿De quiénes eran quiénes? Españoles. ¿Los dejaron entrar, sí o no? No. Ah, pero ahora, ¿cómo no le dejo entrar? Si ellos vienen con sus armas, con sus espadas, con sus tanques, ¿cómo no le dejo entrar? ¿La selva cómo es? ¿La selva cómo es? Ya te dije, ¿cómo es la selva? Lleno de árboles. ¿Qué hacían? Se escondían en los árboles. Los españoles entraban con los militares, con sus espadas, todo, y uno se bajaba. Uno moría. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y nadie sabía. ¿Y dónde estaba? En los árboles. ¿Qué hacían? Con un tubito. Allá. Una aguja. Y desde lejos. El ensalado. Ahí está. ¡Ey! Y de lejos, ¡pam! Uno moría, otro. Y así, no sabían dónde estaban. O sea, ellos aprovechaban. ¡Ey! ¿Qué aprovechaban ellos? ¿Qué aprovechaban La ellos? selva. La selva. Aprovechaban la selva. ¿Para qué? Para derrotar a los españoles. Y así, escucha bien, Juan Santos Atahualpa nunca permitió que los españoles ingresaran ¿a dónde? A la selva. Por eso nunca lo permitió. Profe, ¿cuánto tiempo duró su rebelión? De 1742 a 1700, ¿qué anda, papi? 56. ¿Cuánto tiempo? A ver, matemático, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto habla? 14 años duró su rebelión. Entonces, muchos pueblos nativos veían en Juan Santos Atahualpa como un Mesías. ¿Qué es un Mesías? Como si fuera ¿qué? Un Dios. Un Dios. Un Dios protector que Dios lo mandó para protegerlos a él de los malvados españoles. Escuchen, muchos pueblos nativos ven a Juan Santos Atahualpa como un Mesías. Por eso es movimiento mesiánico. Como un Dios. Alguien que fue mandado por un ser divino para protegerlo de estos malvados españoles. Por eso es un movimiento que mesiánico. Oye acá. Entonces, escucha bien. Juan Santos Atahualpa previnió a todos los indígenas de todo esto de los españoles. Ahora, pregunto yo, ¿los españoles pudieron entrar a la selva, sí o no? No. Entonces, nunca pudieron entrar a la selva. Y así como vino Juan Santos Atahualpa, así también que desapareció. Nadie nunca más lo vio. Después de 14 años, nadie nunca más vio a Juan Santos Atahualpa, por lo tanto su rebelión nunca fue ¿qué? Nunca fue ¿qué? Derrotada. Y consecuencias de esta rebelión. ¿Cuál es la principal consecuencia de esta rebelión? Finalizar las misiones. ¿Fin de qué? De las ¿De misiones. las misiones qué? ¿En dónde? En el Gran Pajonal. Entonces, ¿los franciscanos pudieron ingresar al Gran Pajonal, sí o no? No. No pudieron ingresar. Gracias a quién, papi, repito. A San Juan Santos Atahualpa. Ahí está. ¿Fácil o difícil? Fácil. Facilito. Corta,